¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a QR. Antes de la apertura formal del programa, abrazo grande a Diego Moranzoni. Gracias por darme una mano y reemplazar por este día a Juan Di Natale y a Juan, querido. Te esperamos mañana por aquí. Un gran abrazo. Bueno, vamos a repasar un poquito en esta jornada de mucho movimiento, de cierta estridencia, de mucha adrenalina, de mucha información que sacude bastante la escena política y social de la Argentina, sobre todo la informativa también. Tratemos de pintar un poco el barrio, ¿no? Recordemos dónde estamos parados argentinos y argentinas en este tiempo. La escena general dice que hay salarios que han perdido gran parte de su poder adquisitivo, que hay familias que están endeudadas hasta la manija, que se endeudan para pagar deudas, que hay familias y personas a las que el fin de mes les llega el día 15, que hay despidos, que hay empresas que cierran, que hay empresas que no despiden porque aguantan hasta el final, porque despedir personas muy calificadas, de mucha confianza, pequeñas y medianas empresas, boliches, comercios, aguantan hasta el final para hacerlo, pero que después la situación de la actividad económica o la escasa, nula actividad económica hace que efectivamente eso ocurra. Decenas de miles de empresas cierran en virtud de un plan económico que a todas luces y en función de que ya ha sido aplicado en la Argentina y en otros países de la región, no funciona, no es viable, no es sostenible en el tiempo, sobre todo por el impacto social que tienen esas medidas. Recordemos que estamos también en una escena en la que hemos naturalizado muy tristemente que cada miércoles jubilados y jubiladas reclaman por un cachito, por alguna mejora de la prestación que le tiene que dar el Estado en función de todo lo que dejaron a lo largo de su vida, de todo el aporte que hicieron a lo largo de su vida. Y cuando digo aporte, no digo aporte jubilatorio, digo aporte de haber puesto el lomo para construir riqueza. Después la decisión de si hubo aportes o no hubo aportes es de la patronal, no de esos hombres y mujeres, sobre todo mujeres. Y recordemos también que cada miércoles, sistemáticamente, ha habido represión a jubilados y jubiladas. Recordemos también que hay hospitales que han sido desguazados, que la atención pública en salud está muy deteriorada también por ajustes del gobierno. Recordemos también que a las personas con discapacidad se las ha ajustado, que se las ha maltratado, que se las ha humillado, mintiendo, diciendo que habían presentado cosas como una radiografía de un perro, que el propio gobierno y su vocería oficial, sabiendo que eso era mentira, esgrimía como razón para sostener el ajuste sobre las personas con discapacidad o con algún grado de discapacidad. Y que también fueron a protestar y también se las reprimió. Pero todo eso de alguna manera tenía varios elementos que sostenían esa naturalización o que sostenían ese ajuste, ese sufrir, esa peor condición de vida. Sobre todo dos. Primero, la insatisfacción de gobiernos anteriores, que de alguna manera le daba algo que venía muy de los márgenes de nuestra vida cotidiana, no solamente de la política, le daba alguna carta de confianza y sobre todo porque tanto sacrificio, tanto ajuste nos llevaba presuntamente a tierra prometida. Bueno, todo eso se quebró. ¿En qué momento se quebró? Se quebró en el momento que aparecieron unos audios que anuncian que el gobierno en realidad se estaba quedando con coimas a partir sobre todo del ajuste a los sectores más débiles de nuestra sociedad, los más vulnerados, no vulnerables, vulnerados. No son vulnerables por naturaleza, son vulnerados porque alguien los vulneró. Estamos hablando de jubilados y jubiladas, el caso españolo, y estamos hablando, de discapacidad con el caso españolo, y estamos hablando también de jubilados y jubiladas, por algo que en estas horas cobra visibilidad, que son sobreprecios en PAMI, miren. Sobreprecios pagados por PAMI en la compra de lentes intraoculares. El gremio estatal ATE advirtió sobre irregularidades en una licitación que alcanza los 80.000 millones. Esto conocido hoy, 1 de septiembre. Entonces, cuando aparece esto, se quiebra efectivamente ese compromiso de, bueno, ponemos el lomo, vamos al ajuste, pero estamos haciendo algo distinto. Y de repente todo es igual. O todo parece efectivamente igual.
En una de estas causas hay un avance, se está trabajando, el Poder Judicial está trabajando y parecería estar trabajando muy bien. Incluso parecería estar trabajando muy bien en función también de los testimonios que se conocieron, el caso de Diego Españolo. ¿Por qué? Porque en función de esos audios que se fueron filtrando, que se fueron conociendo, la causa avanza, juez Casanelo, fiscal Franco Picardi, y avanza con mucha cautela, como si no estuvieran pensando en el impacto social, en el impacto mediático, en el interés mediático o en los tiempos, ni de la política ni los tiempos del periodismo, estarían avanzando en los tiempos necesarios para que la causa se sostenga, y más allá de los audios, que probablemente no se pueden usar nunca como prueba, sí están tratando de recolectar indicios, evidencias que permitan sostener una causa muy importante, que no es solamente las coimas en el marco del ANDIS, de la Agencia Nacional por Discapacidad, sino una suerte de modus operandi muy generalizado en muchos organismos del Estado a partir del mismo método. Y por eso, entre otras cosas, hoy, lo va a contar Irina Hauser en un rato nada más, el juez procesa al responsable de seguridad de la isla de Nordelta, diciendo algo muy grave, que hay una suerte de protocolo que indica que cada vez que vienen las fuerzas policiales a hacer alguna indagación, algún allanamiento, le avisan a las personas que van a ser allanadas. Es muy grave ya de por sí. Pero además se conoció hoy una imagen que refleja muy bien. Vieron que a veces los relatos, las crónicas, sucumben ante las imágenes. Y una de las imágenes más fuertes de este caso es esta. La imagen de la caja fuerte de uno de los dueños de la droguería suizo-argentina, que tiene un manojo de dólares. Imagínense que estos son los dólares que dejaron. Piensen lo que se habrán llevado. Y una enorme cantidad de gomitas que evidentemente habían presionado toda esa cantidad de dólares que Jonathan Kobaliker se llevó cuando se escapó, avisado por el jefe de seguridad de Nordelta. Es decir, empiezan a aparecer muchos elementos que van comprometiendo cada vez más a estas personas. Pero sobre todo pasó otra cosa en estos días, en estas semanas. Pasó esto que se vio el sábado en un estadio de fútbol. Esto pasó en la cancha de San Lorenzo, en el clásico San Lorenzo Huracán, y lo que muestra es una marca. Lo que muestra es una marca. Ustedes saben, las empresas, las grandes empresas más importantes de todo el mundo, pagan fortuna a personas especializadas en marketing, en psicología social, para construir una marca. Pero miles y miles, millones de dólares pagan para tratar de meterse en el consciente y en el inconsciente de la sociedad, de los públicos, de las audiencias, para tratar de encontrar eso que represente tantas otras cosas apenas con un logo. Bueno, acá hay un logo, acá hay un jingle, acá hay una cortina musical, acá hay una narrativa, acá hay algo que representa un montón de cosas tan solo haciendo esto. No se consigue fácil eso, ¿eh? Insisto, son grandes inversiones de muchas marcas para tratar de conseguir algo que a veces funciona y a veces no. Y en este caso lo que se consolida es una marca para la oposición, pero no para la oposición político-partidaria. La oposición de la propia gente. ¿De quiénes? De todos esos que enumeramos recién. De todas las víctimas del ajuste de este gobierno. Por eso quisimos arrancar por ahí. Por eso no nos tentamos por arrancar por el final de esta jornada que tiene mucha información del día. Hay una marca, hay una bandera para todas esas personas que creyeron, eventualmente, que su peor condición de vida algún sentido tenía, pero cuando se dieron cuenta que los sectores más vulnerados, los sectores más castigados, que pedían un cachito así de recomposición de su cotidianidad, fueron efectivamente estafados o son el motivo de una coima, de un hecho de corrupción, eso parece haberse acabado y se resume en esa marca. Hoy en la Argentina, cualquier persona que haga este gesto sabe de qué estamos hablando. Bueno, 1 de septiembre, ahora sí, lleguemos al hoy. No quisimos arrancar por el final, quisimos arrancar por la escena que condiciona todo esto. Quisimos arrancar porque los hechos
voy a usar un cliché, de público conocimiento, son la chispa, pero que recaen sobre todo el anterior y no pueden ganarle en protagonismo. Porque eso que acabamos de contar es lo que le pasa a la Argentina. Hoy se conocieron, en realidad lo que hoy ocurrió es la acción desesperada de un gobierno a partir de otra difusión de otros audios de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, aparentemente en Casa Rosada o en algún despacho de Casa Rosada, frente a algunos colaboradores, y el gobierno, en situación de desesperación, habiendo perdido el control total de la agenda, corriendo de atrás, prácticamente como nunca le pasó al gobierno en este tiempo, intenta maniobras desesperadas. Y entonces intenta ir a la ofensiva y genera una denuncia. Genera una denuncia que básicamente consiste en: hay un riesgo de seguridad nacional a partir de la certeza de que se obtuvieron de una manera ilegal, ya sea porque alguien estaba grabando a Karina Milei o por, dice el gobierno, alguna maniobra de inteligencia legal de todo tipo, se lograron obtener esos testimonios. Testimonios que conocimos 10 segundos. Hay quien dice eso tiene 50 minutos, pero nadie conoce el contenido, solamente quienes grabaron esa conversación y probablemente el gobierno. Entonces dice, a partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que hay que allanar a todas las personas que están involucradas potencialmente con ese audio. Y entonces aparecen periodistas, Mauro Federico, Jorge Rial, los dueños del streaming o de la productora que genera el streaming donde esos audios fueron difundidos, Carnaval, y que en riesgo de seguridad nacional hay que hacer una suerte de censura, no pueden difundir esos audios. Y además, insisto, hay que allanarlos, porque seguramente están involucrados, o por lo menos están presuntamente involucrados en esa causa de espionaje ilegal. Y entonces Patricia Bullrich va a un canal de televisión y trata de explicar lo inexplicable, pero por sobre todas las cosas, que no pidieron eso que por escrito dejaron en una denuncia. Miren esto. Siento que ustedes han ordenado el allanamiento de sus domicilios. No. ¿No? No. Nosotros no ¿No lo hicimos- han pedido? Nosotros no hemos pedido nada, le dejo acá, si quiere, Ok. la denuncia, acá la tiene. Nosotros hemos pedido que la justicia determine las medidas procesales para que cese el delito. ¿Qué quiere decir que cese el delito? Perdóneme. Sí. A ver, porque, hemos visto la presentación, yo se lo agradezco. Gabriel Iesi, Gabriel, ¿qué medidas le está pidiendo el gobierno al fiscal Stornelli? El gobierno en la presentación pide, página 18, entre otras medidas de prueba, preservación digital inmediata, allanamientos, órdenes de allanamiento y secuestro forense a las oficinas y estudio Carnaval Stream, Claro. dispónganse allanamientos en los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Tobillino, Mauro Federico y todo otro interviniente. Están pidiendo allanamientos. No, estamos pidiendo la construcción de la prueba. Porque nosotros estamos convencidos, estamos pidiendo la construcción de la prueba. La justicia puede decidir lo que quiera. Nosotros consideramos ¿por qué que quieren que son ellos? no son periodistas. No son periodistas. Bueno. El periodista tiene otra construcción. Hace años que hablo con periodistas y que defiendo la libertad de Mire. prensa. Bueno, todo un cambalache, todo un mamarracho, que lo piden pero no, se lo leen y sigue diciendo, no, nosotros no pedimos eso, pedimos construcción de prueba. Después dice, en realidad no son periodistas, casi buscando una complicidad con el interlocutor, como diciendo, son distintos a ustedes. Pero en definitiva, piden un allanamiento, el Ministerio de Seguridad pide un allanamiento a esos periodistas que efectivamente difundieron esos audios. Yo veo un gobierno desconcertado, dando manotazos de ahogado, tratando de pasar a la ofensiva. Veremos con qué éxito. Parece ser muy riesgoso el tema, muy riesgoso ir por ese carril. Sobre todo porque esta no es la primera vez que esto ocurre en la Argentina. Año 1992, inicio de temporada de Tato Bores. Había un sketch o parte del programa de Tato donde se hacía mención a la jueza Servini. En ese momento Servini de cubría. Y la jueza, sabiendo que eso iba a ser emitido, o se enteró que eso iba a ser emitido, la jueza dice, no, eso no pueden hablar de mí. Entonces toma la decisión, esa jueza federal, de que ese tramo del programa no tendría que ser emitido. Tiene punto de contacto con lo que está pasando. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la reacción en ese momento? Año 92. Menem estaba recién arrancando y después se le iban a tolerar estas y otras cosas a Menem.
Ahora vamos a ver por qué la escena ahora sí es distinta en ese sentido. Y entonces, todo el arco muy heterogéneo de periodistas de ese tiempo, pensando cosas diametralmente distintas seguramente, abrieron ese programa de Tato Bores, inicio de temporada, 1992, de esta manera. La jueza barubudubudía, la jueza barubudubudía, la jueza barubudubudía es lo más grande que hay. La jueza barubudubudía, la jueza barubudubudía, la jueza barubudubudía, la jueza barubudubudía es lo más grande que hay. La jueza barubudubudía, la jueza barubudubudía, la jueza barubudubudía. Allí había periodistas, había actores, actrices, cantantes, referentes desde Mario Pergolini hasta Bernardo Neustadt, el Flaco Spinetta, Víctor Heredia, Magdalena Ruiz Guiñazú. Es decir, la sociedad argentina identifica perfectamente cuando hay, no solamente la sociedad argentina, el sistema reacciona muy fuerte frente a estos elementos, a estas intentonas de cercenar la libertad de expresión. En un ratito hablamos con Damián Loretti, especialista en Derecho a la Comunicación, sobre las implicancias de la decisión de este juez. Porque en realidad, la denuncia de Patricia Bullrich, la denuncia del Ministerio de Seguridad, va mucho más allá. Y cuando decimos parece desesperado el gobierno, es porque inventa teorías muy estrafalarias, que quizá hace 2 semanas, hace un mes, al sistema y a la sociedad argentina le hubieran pasado inadvertidas. Pero como algo se quebró, como el gobierno ya demostró que no era que estaban haciendo un ajuste para mejorar todas las cosas que estructuralmente estaban mal en la Argentina por lo que habían hecho en otros, sino que en realidad estaba choreando esos mismos sectores, entonces ese relato ya no se sostiene. Y Patricia Bullrich vuelve a aparecer haciendo payasadas como ha hecho tantas otras veces, pero ahora con un relato en decadencia, y vincula en una misma frase, en una misma escena, a Rusia, a Venezuela y a la AFA. Miren. Denunciamos, hace poco tiempo, nosotros denunciamos una injerencia de personas ligadas a ex servicios de inteligencia rusos, y ya veíamos que en la campaña podía suceder esto, que esto podía ser parte, ya veíamos que Venezuela podía influir, porque Venezuela hoy está intentando defenderse con ataques, más un canal de extraña procedencia de un señor que es tesorero de la AFA, que debería dedicarse a Tobillino. En el gobierno deben haber dicho, che, ¿a quién llamamos para una explicación estrambótica que distraiga a todo el mundo? Llamala a Patricia. Si alguna vez intentó explicar que al ex fiscal Nisman lo asesinaron metiendo unos piolines por no sé dónde que se había visto en Netflix y que ahí estaba el comando venezolano, el comando iraquí. Claro, uno podría decir, bueno, de todas maneras, ¿quién le va a dar bolilla a una denuncia de esta característica? Argentina te sorprende. Argentina te sorprende. Y aparece un juez que efectivamente dice, es muy riesgoso que se difundan estos audios de la Secretaría General de la Presidencia, así que lo que vamos a hacer es generar una cautelar, una orden, para que esos audios no se puedan difundir. ¿Escuchó el juez ese audio? Y dijo, acá no hay otra cosa más que un intento de perjudicar al gobierno, desestabilizarlo. No lo escuchó aparentemente, por lo menos no es lo que dice. Dice, hay un riesgo de que se genere un deterioro, un mal,
que es mucho mayor al de afectar a la libertad de expresión. Con un pequeño detalle, encontraron al peor juez posible para hacer este mandado. Miren, Hernán Capielo, en el diario La Nación, el juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei tiene 8 denuncias en su contra, 5 por acoso sexual. Alejandro Patricio Maraniello, notificado hace una semana de los cargos para que se defienda en el Consejo de la Magistratura, niega las acusaciones. Ahora va a explicar toda esta situación Irina Hauser, pero incluso lo que uno esperaría es que el Consejo de la Magistratura actúe, como en tantas otras cosas. Sin embargo, a veces es más negocio mantener ahí esas cosas y todos nos genera toda una gran incógnita respecto a qué está bien y qué está mal. ¿Quiénes son los buenos, quiénes son los malos? ¿Cuáles son las complejidades del asunto? En fin. Ahora, un audio que hasta hace un rato no decía nada, ahora lo dice todo. Ahora que el gobierno y el sector del Poder Judicial prohíben su difusión, insisto, si antes teníamos alguna duda de si algo decía, ahora tenemos la certeza de que todo lo dice. Porque lo que se comunica muy rápidamente en la sociedad es que efectivamente hay algo que alguien quiere ocultar. Y entonces genera avidez por saber qué decían esos audios. Yo no sé si esto que le vamos a mostrar ahora es cierto o no, si va a ocurrir o no, pero se ha viralizado esto que vamos a ver a continuación, que un colega uruguayo, Eduardo Preve, mañana va a difundir los audios de Karina Milei grabados ilegalmente en la Casa Rosada, 9:30 de la mañana, en su columna La Tapadita del programa Nada que Perder por M24. Por eso decíamos, eso es una jugada muy arriesgada para el gobierno, que habla de su debilidad, que habla de su desesperación, que habla de la pérdida de control, que habla de las internas que tiene que tampoco puede manejar. Es muy compleja la escena, es muy compleja la escena y no lo estamos celebrando. Sí estamos en condiciones de decirles que todo lo que viene a partir de ahora es peor, todo lo que viene a partir de ahora es más degradación, todo lo que viene a partir de ahora es horrible. Y el gobierno se mete solo en este andar. Quizás solo no. ¿Saben por qué? Porque hoy, 1 de septiembre, se cumplen 3 años del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Y uno podría pensar, frente a todo esto que hemos visto, este grotesco que estamos viendo, que estamos viviendo, las cosas que hemos naturalizado, las cosas que aceptamos, uno podría pensar que si en su momento aceptamos y naturalizamos que alguien pueda gatillarle en la cabeza, intentando asesinarla, a una vicepresidenta en funciones y que no pase nada, y que no haya un reclamo porque esa causa avance como es debido, si aceptamos y naturalizamos que se le investigue muy mal, que se la fragmente, que no se busquen las responsabilidades políticas, por lo menos que no se investiguen las pistas que había de responsabilidades políticas y financiamiento económico, entonces todo puede pasar. Y uno podría pensar que las mismas razones por las cuales naturalizamos ese intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, que además de, por entonces vicepresidenta en funciones, una dirigente de las más importantes de la recuperación de la democracia hasta aquí, me animaría a decir, de la historia argentina, además hoy está detenida por una causa que tiene una enorme cantidad de irregularidades. De mínima, que si Cristina tenía que saber lo que pasaba en un cordón cuneta en Santa Cruz siendo presidenta, ¿qué le queda a Javier Milei respecto a su hermana? Y hoy la democracia está afectada, por supuesto porque Cristina Fernández de Kirchner no puede participar en elecciones democráticas. Pero también pensemos que esa situación ocurre porque hemos naturalizado todo el resto de las cosas, incluso lo que hoy cumple 3 años, ese intento de asesinato. Esta es la escena de la Argentina de hoy. Era muy sencillo arrancar el programa contándole lo de los audios, lo de Karina, lo del juez, pero quisimos empezar por lo que más nos importa, o por lo que más nos parece importante, que es la escena en la que estamos, en ese deterioro de nuestra vida cotidiana, en esas políticas económicas que han generado tanto daño, en ese gobierno desesperado y haciendo cualquier cosa con tal de que no suba la inflación y vulnerando hasta sus propios principios dogmáticos de la intervención del Estado. Bueno, acá estamos. Un 1 de septiembre, en arranque de semana, en esta escena. Y yo insisto, todo lo que viene a continuación es espantoso, es mucho peor. Y no hay nada que celebrar, Arrancamos QR y lo hacemos como siempre con las voces del día. Cuando estaba en su
mandato ella, yo fui muy feliz. Y hoy lo están sacando todo, papi. Hay operaciones contra aquellos que podemos poner en riesgo su proyecto de miseria. Lo que pasó con el audio de Karina Milei es un claro ejemplo. Es el chat de los 500 oftalmólogos de toda la Argentina que son prestadores del PAMI. Sale 36.000 pesos y la misma marca se la está vendiendo al PAMI entre 150.000 y 230.000. El PAMI ha topado, ahora aprendemos un verbo nuevo, ha puesto un tope en clínicas, sanatorios, institutos de diagnóstico y demás. Dice, usted solo puede atender este tope de personas. ¿Y qué hacemos con el resto? Tomar alguna decisión con Lule Menem no está de ninguna manera en la mira del gobierno, ¿no? ¿Cómo hacen los que donan la dieta? No sé, habría que preguntarse cómo hacen los Menem, aunque ahora que veo que trascienden varias cosas. Personas ligadas a ex servicios de inteligencia rusos, ya veíamos que en la campaña podía suceder esto, que Venezuela podía influir, y periodistas que están siendo parte de esta difusión para operar el sentido de una elección. Es raro que de golpe llegues a tu casa y ves estacionado un Falcon en la puerta de tu casa. Es raro. Con un tipo adentro. ¿Va contra los periodistas también? Se adopten medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas. Eso es lo que llamamos en la jerga bozal legal. Fue un tsunami, Milei, para la economía real cotidiana. La micro es la vida de la gente, hermano. Él dijo, la economía va a subir en vez de buzo. Cayó como buzo en pedo. Un aumento del servicio de electricidad en gas aproximadamente el 5,5%, en agua el 1%, en subte un aumento del casi el 4%, la telefonía e internet que... O sea, aumenta todo. Esta es una policrisis por la acumulación de temas graves, la crisis que hay sobre decepción con la gestión, el tema del fentanilo, la motosierra, agregale la crueldad, agregale el Garrahan, pareciera que algo se ha roto definitivamente entre el gobierno y la sociedad argentina, ¿no? Tomemos todo lo que pasa como una enseñanza. A ver si aprendemos algo. Muy buenas noches a todo el equipo de QR en este arranque de semana. Hola Irina Hauser, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué dice Mariano Hamilton? Buenas noches. Hernán Lecher, muy ¿Qué buenas tal? noches. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué están viendo? Enseguida lo presentamos y charlamos con Damián Loretti, pero ¿qué están viendo en la escena? Yo veo al gobierno bastante desesperado. ¿Vos ves debilidad del gobierno? Yo veo debilidad y veo una gran desesperación porque no se hable de las coimas, porque toda esta denuncia que estamos mostrando, que hace el gobierno y que tiene, bueno, que hace por un lado en Comodoro Pi, por otro lado en el Fuero Civil y Comercial, consigue un resultado. Buscar la palabra soborno, coima, pago ilegal, lo que sea, en alguna de las denuncias que hacen ellos. Buscarla en alguna de los comentarios que hacen. No está, porque están corriendo el eje a otro lado. En ese sentido veo la desesperación. Y generaron que todos estemos hablando de la denuncia y de las estupideces que dice la denuncia. Con todo respeto. Pero la verdad es que estén hablando de que acá hay agentes bolivianos, venezolanos, rusos, ponen el nombre de un agente ruso, o sea, nos están tomando el pelo a todos. O sea, realmente me parece una cosa... Yo avanzaba en la lectura de la denuncia y decía, ¿qué más? Claro. ¿Qué más? ¿No? Porque inagotable. Vamos a repasar la denuncia, detalladamente. Bueno, pero lo que digo es, si llegás a ese nivel y después, además, a pedir digamos, lo que ya es una afrenta total, ¿no?, al ejercicio de nuestra profesión, que es encima el allanamiento de las casas de periodistas. Cualquier Mariano, cosa. ¿Coincidís con Irina que sí, claro, bueno, momento de debilidad del gobierno? Trataré de no repetirme con ella. Lo único que digo es rara y es extraño que haya una cautelar por las dudas. Yo es una de las pocas cosas que en mi vida vi. Pero lo más raro una que la cautelar concedan, una cautelar por lo que puta pudiera, que la el juez. conceda. Claro, el juez lo concede por la duda, qué sé yo, por si pasa algo, a lo mejor. O sea, no tengo ninguna prueba de nada, no sé nada de lo que va a pasar, pero pongamos una cautelar. Y una cautelar contra nadie, digamos, contra el universo. Una cautelar que abarca a la historia de la humanidad. Eso es la primera reflexión. Lo segundo es, si la vocera para aclarar todo este asunto es Bullrich, sí. Realmente están en serios y graves problemas las fuerzas del cielo. Es un problema. Y lo tercero que quería marcar era que ahora, con esta cautelar, bueno, dijiste lo del periodista uruguayo, pero también un lugar, después lo hablaremos, si efectivamente... Con Damián.
con Damián hablaremos si la cautelar también involucra a los streamings, a YouTube y a la mar en coche. Y a las redes, claro. Y a las redes, porque ahora si hablamos. esto efectivamente no involucra a las redes, a los streamings, a toda esta historia, mirá cómo es el círculo, ¿no? Lo que empezó en las redes, ¿dónde parece que va a terminar? No lo había pensado, está muy bien el juego. Hernancho, estás muy serio. Estás meditabundo, estás mirando a lo profundo. No, me estaba imaginando el momento, la reunión donde Patricia Bullrich vino y dijo, yo tengo la solución. Chicos, estamos en el horno, no tenemos respuesta de esto, yo tengo la solución. Es que este debería ser un programa serio, pero es verdad. No, pero se ríe, yo me río, Hernán se ríe. Es imposible eso tomarse pasó. en serio. Eso pasó. Esa reunión ocurrió. Yo voy. Dijo, no tenemos, ¿cuál opciones tenemos? No tenemos ninguna. ¿Cómo sabes? No me digas que está grabada. Vamos con la de los chavistas. Vamos con esa. ¿Te funcionó? No es nueva. Más o menos te funcionó con Nisman. Claro, vamos con... Pero en serio creo que es la expresión, comparto con Irina, de lo errático de la política, de la política en general del gobierno, en distintos aspectos. Hay algo, vos no abundaste demasiado en cuestiones económicas, sí, quizás más generales, pero hubo un episodio que después le mandé recién un tuit a Julián, al productor, que creo que está bueno mostrarlo, porque hubo mucho revuelo durante el fin de semana sobre la venta de 300 millones de dólares del Tesoro a alguien, o que los vendió. Bueno, después vamos a explicar por qué esto es un gran problema. Pero hoy no hubo respuesta oficial. No, nadie decía nada. Bueno, pero los vendieron, no los vendieron, que sí, bueno, que no. Toda la atención estaba puesta acá. En el mundo de la economía toda la atención estaba puesta ahí, créeme. Bien, mientras todo el mundo pasaba acá, había un montón de gente mirando esto. Estábamos mirando eso. Y nada, Kirchner nunca negó ni afirmó. Y a la tarde pareció una cosa muy graciosa que dijeron, se lo vendimos a la provincia de Buenos Aires, porque tenían vencimientos. La provincia dijo, no, nosotros fuimos al mercado común a comprarlo, digamos. A ver, el tuit que mencionaba Hernán creo que lo tenemos para fíjate, compartir. muy interesante. Así como en realidad, el tesoro, espérate, el tuit de abajo es de Andrés Lerner, colega, que dice, la provincia de Buenos Aires no le compró dólares al Tesoro, esto que les decía, compró dólares en el mercado como cualquier otra operación. Además, Provincia de Buenos Aires empezó a comprar dólares antes de que arranquen las ventas del Tesoro. Está aclarando, el gobierno vende dólares para tratar de contener el tipo de cambio. En fin, está aclarando, esto evidentemente se lo dijo la Provincia de Buenos Aires, digo, che, a nosotros no nos vendió el Tesoro. Eventualmente, no sé, los habrá vendido en el mercado. Acá el problema es, después nos vamos a meter en eso, que se suponía que el gobierno no iba a intervenir hasta que se tocan a las bandas. Claro, digamos, no lo hizo el Banco Central, pero sí el Tesoro. Pero volvamos al tuit ahora sí. Mira lo que dice el logo de Wall Street, que es un oficioso del gobierno. Así como el Tesoro compra bloques de dólares cuando hay una oferta grande puntual, también puede vender. Maestro, entonces teníamos razón. Cuando hay una está demanda... vendiendo, está confesando. Claro, o sea, no se pone a ocultar a nadie. Lo repostea Marul, varios de los economistas vinculados al gobierno, pero me parece insólito. Esto es muy errático. Yo sé que es muy específico, pero créanme que en el mercado estas cosas, es como Patricia Bullrich hablando de los venezolanos, en serio. Es muy buena la comparación, pero todo esto ocurre, o todo lo que estamos hablando respecto a las denuncias y los audios y demás, ocurre en un piso de volatilidad financiera muy grande. Hoy el dólar subió bastante y ahora lo vamos a hablar con Hernán, por supuesto. Bueno, vamos a hablar con Damián Loretti, es abogado, es especialista en Derecho a la Comunicación y vamos a hacerlo a partir de esta portada que preparamos para hoy. Miren, el bozal de Conan es nuestra portada para hablar de la decisión de este juez que decidió, bueno, que no se pueden difundir estos audios de Karina Milei. Hola Damián, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Gracias. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Tengo que preguntarte lo mismo. A ver, ¿qué estás viendo en esa decisión del juez, en la denuncia del gobierno, en la posibilidad o no de que haya una afectación lo suficientemente grave como para prohibir la difusión de determinados audios, que es un poco el esquema o el argumento que da el juez? No hay. Mirando la resolución del juez, no hay nada que justifique por qué se aparta no de un mandato, sino de dos mandatos. El de la Constitución, que dice no hay censura previa, y el de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice 2 veces no hay censura previa, solo responsabilidades ulteriores, y que solo podría haber censura previa para espectáculos públicos para protección de infancia y adolescencia. La Corte Interamericana tiene esto dicho desde 1985, o sea, 40 años casi,
sin el casi. De agosto del 85, en la opinión consultiva, la primera sobre libertad de expresión de la Corte Interamericana, tiene dicho esto. Nunca, jamás hay nada que avale en un tema de interés público este tipo de cuestiones. ¿Hay excepciones? Sí. Siempre hay algún juez que alguna vez resolvió que por un tema de niños, por la situación especial de la protección de la infancia y la adolescencia, para proteger a un niño que puede ser estigmatizado, pero es la excepción basada en otra regla que acá no juega. A ver, voy con preguntas para complejizar y para afianzar el argumento. Estamos hablando de una posible o filtración o de alguien que no se sabe si grabó alguien que estaba cerca de Karina Milei o si efectivamente hay un dispositivo de espionaje ilegal en algún despacho de la Casa Rosada. Eso es grave. Eso es un elemento de suma gravedad. Supongamos que en esa conversación hay cuestiones de carácter estratégico de un Estado. Yo no he visto en ninguna parte que haya una cuestión de denuncia de violación del secreto de Estado. Tampoco. Pero ahí, la pregunta es retórica o es en serio, porque la causa no aparece. No, es retórica. No, estoy tratando de pensar si hay algún retórica, caso. Es retórica porque por ahí en una de esas a lo mejor, tal vez. Si a alguien se le ocurriera hacer eso, claro, yo contestaría, la historia de la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Argentina, cuando no le alcanza el sistema interamericano o su propia jurisprudencia, usa fallo de la Corte de Estados Unidos. El caso famoso de los papeles del Pentágono indican que siempre se publica. Después habrá cuestiones de responsabilidades ulteriores. Y que nunca la responsabilidad del periodista es del que violó la secrecía que tenía a su cargo proteger. ¿Qué es la responsabilidad ulterior? Son las consecuencias de las publicaciones. Consecuencias. O sea, después. O sea, después. Hay una duda que se me genera a mí. En la medida cautelar tiene algunas afirmaciones que a mí me llaman la atención. Quería preguntarte, porque por ahí la gente no sabe, cuando uno habla de interés público, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿por qué esto es un tema de interés público? En el caso de estos audios, supuestamente, de Karina Piripipi, y porque además el juez se mete y dice, no, porque el honor de Karina, o sea, él, uno de los argumentos que utiliza es la preservación de la intimidad y el honor de Karina Milei. Sí, y además habla de una cuestión de seguridad de Estado cuando el Estado no es denunciante. Bueno. A ver, el fallo es muy errático, porque va desde, insisto, cuestiones de intimidad hasta seguridad. Las restricciones a la libertad de expresión exigen que sean basadas en ley escrita previamente y de modo cierto para proteger fines legítimos específicos y que la medida no sea desproporcionada. Acá no hay calificación legal, no está claro cuál es el fin legítimo, el daño no se presume en libertad de expresión. El daño hipotético, hay que decir cuál es el daño hipotético y a qué bien jurídico, porque lo que se protege es el derecho a estar informado de la población, no solo la actividad del periodista. Y ahí vamos con lo del interés público. El interés público tenía, digamos, un determinado ancho, eran los temas estatales. Ahora, la Corte Interamericana y también la Corte Argentina fue considerando en el rango del interés público la salud pública, ciertas actividades personales de los magistrados cuando tenían cosas que ver con el Estado, caso Menem contra Editorial Perfil, el famoso caso de la publicación de las fotos, ¿se acuerdan? La Corte Interamericana sancionó al Estado argentino fuertemente por eso. Cuestiones de índole laboral, en un caso se llama Lagos del Campo contra Perú, hay un tema de discurso sindical protegido como interés público. Hay un caso que se llama Boston Group, de la Corte Argentina respecto a la salud anunciada en un diario, una investigación que hizo Clarín. Hay uno más reciente de Cámara Oculta, el famoso caso de Sokolinsky, donde también se dice que hay un tema de interés público concernido. O sea, estás contando cómo se fue ampliando el concepto. Exacto, pero en este caso es clarísimo. No hay ningún tema de intimidad puesto en juego. Hoy pregunté cómo se compatibilizaba. Y si así fuera, no lo justifica. Hoy preguntaba cómo se compatibilizaba, cómo se podían maridar dos decisiones de la justicia que en teoría van en colisión. O sea, ¿cómo puede ser que tengamos el mismo código, las mismas leyes, todo lo mismo y las dos están completamente distintas? Que es una, Milei defendiendo la libertad de expresión cuando maltrata a un niño discapacitado en las redes y el gobierno presentando una restricción de publicación de una información, un video, un audio, de lo que fuere, argumentando que esto puede dañar. Porque él dice que el gobierno dice que es una cuestión de seguridad nacional.
No, pero así lo argumenta. en el escrito, por lo que dice Irina, están argumentando otras cuestiones que tienen que ver con el honor y esto y la marencoche. En el caso que está planteado en el fuero civil y comercial, el juez, yo no sé, o sea, no sé qué dice el escrito de Karina, pero el juez invoca distintas cosas. Una de las cosas de que habla es del honor de Karina, pero además, y a mí esto me resulta muy curioso, que es algo que vos decías antes, no escuchó los audios, o sea, el audio completo, ese que dice que no se difunda, no sé. Además, ¿quién es un juez para mensurar el honor de Karina, para medir cuál es el honor de Karina? No, pero es que, ¿sabés qué? Me parece que esa discusión no existe por lo que está diciendo Damián. Por lo que está diciendo Damián, porque está por encima de la cuestión del interés público. Diga, Damián. El no escuchar los audios es el caso de Tato Bores. Cuando la Corte da vuelta al fallo de prohibición, que aquí hay que contar una parte, el juez de primera dijo que no debía haber medida cautelar en el caso Servini. Si la Cámara, sin ver los audios, sin ver los videos, perdón, resuelve la medida cautelar. La Corte, en uno de los tantos votos, dice que como no se sabía sobre qué se estaba resolviendo, era nulo. O debía ser revocado. Hola. Eso es parte de la resolución Servini de Cubría. No es solo tema de libertad de expresión, es de proceso. Y esta parte, digamos, mirando duramente la sentencia, tiene serios problemas. ENACOM no tiene nada que ver con los medios gráficos. No es autoridad de aplicación. ENACOM no es autoridad de Twitter. Entonces, ¿cómo se va a hacer para que, hipotéticamente, 46 millones de habitantes se den por notificados fehacientemente de una decisión judicial cuyo incumplimiento traería alguna consecuencia? Pues si no lo trae, me excede completamente. Claro. Decía Mariano, ¿es un fallo que aplica a redes sociales, a stream, etcétera, etcétera? En los dichos sí, pero por cómo se quiere notificar, se lo dan para notificar a alguien que no tiene competencia sobre medios gráficos. Lo que acaba de explicar. Claro. A ver, Damián, entonces... Además no tiene demandado. ¿Qué quiere decir eso? Que no aparece en la medida cautelar contra quién está hecho. No dice... ¿Y por qué eso es un problema? Pues las medidas cautelares son contra una persona o contra alguien físico, contra una empresa, pero no contra nadie, contra el aura. Se presume que hay alguien que tiene los audios. Claro. Y eventualmente si aparece otro que quisiera tenerlos, pero el grado de imprecisión, por eso yo hablaba hace un minuto del tema de la proporcionalidad de la medida de restricción, exigen que no sean desproporcionadas. Esto es al voleo, sin tiempo, para siempre, contra todas las personas. O sea, en términos jurídicos es un pésimo fallo y encima no tiene razón. Sí, te diría más o menos eso. Bueno, no es un fallo en un taller en la Facultad de Derecho yo no sé cómo lo mirarían. Claro. Bien. Más allá de la política. Claro. ¿Cómo caracterizarías la intención del Ministerio de Seguridad de allanar a periodistas? Viola todos y cada uno de los estándares constitucionales y de vuelta al sistema interamericano. Pero ahí particularmente hay un artículo de la Constitución que dice que eso no se puede. El artículo 43, después de la reforma, dice que la indemnidad es de la fuente, no de los periodistas. Razón por la cual los periodistas ni siquiera pueden, si tuvieran ganas, de declarar quién es la fuente, porque tienen un compromiso de alguien que no los vino a consultar como si fuera un médico, un abogado o un contador. Entonces, quien lo tiene que relevar del secreto es la fuente, no el juez. Quiero decir, si un juez llama a un periodista, le dicen declara, el periodista dice yo no declaro. Él tiene el derecho a preservarlo porque tiene una obligación con la fuente que le dio la información. Si recuerdan, imagino que sí, el tema de la Banelco. En esos momentos el juez Bonadío citó a un periodista que había publicado esto, era, me parece que corresponsal de un medio inglés. Él no fue a declarar, entonces Bonadío lo que resolvió fue pedirle a las empresas telefónicas los listados de sus llamadas, entradas y salientes. Al celular, que es más o menos decirme, dame la lista de todas las fuentes. Dame la fuente. Claro. Ahí se presentó en esos momentos Tomás Catán, también se presentó la Asociación Periodista, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y reclamaron que eso violaba de vuelta el artículo 43 de la Constitución. Y la orden de la Cámara Federal fue quemar los listados, porque el secreto involucra no solo los nombres, no solo los papeles, sino también las agendas, las publicaciones, los escritos aún no publicados, que son los trabajos en investigación, y las comunicaciones. Te lo pregunto al revés. ¿Hay algún caso que vos consideres, en función de toda la experiencia que tenés, te lo digo, ¿no? Que vos consideres en que una grabación de estas características estaría bien que no sea difundida?
A ver, no me quiero poner en situaciones de las cuales alguna vez me tenga que arrepentir. Solo te digo, en doctrina lo que se discute es si está en riesgo la vida de una persona y no está en riesgo la vida de la fuente, ahí podemos empezar a discutir. Eso se discutió, por ejemplo, en algún momento en Perú, con gente secuestrada, que algunos periodistas informaban de los secuestros porque conocían lo que ocurría en el marco de la... Claro, pero la divulgación de Entonces, eso ponía en riesgo la vida claro. de las personas secuestradas. No, ponían en riesgo no solo al periodista, sino a la fuente que le había informado al periodista que había secuestrado. Está bien. Una conversación en un despacho oficial, un despacho de Casa Rosada. No tiene vocación de intimidad. O sea, no es una conversación privada, es una conversación pública. En un lugar público no tiene vocación de intimidad. ¿Y la Casa de Gobierno es un lugar público? ¿Casa Rosada es un lugar público? Bien. O sea, todo lo que estás contando... Lo cual, ojo, sí. Lo cual no quiere decir que si hubiera una operación de inteligencia ilegal hecha por funcionarios de modo ilegales, por la inteligencia ilegal, que es otro de los temas de la denuncia, sí. tiene que ser hecha por funcionarios, no por particulares. Si hubiera una captación de un secreto de Estado que fuera divulgado, la culpa no va a ser del periodista. Eso la jurisprudencia argentina lo tiene contradicho. Ahora, que se tenga que investigar quién revela, no quién divulga, quién revela ese secreto, es otra cuestión que hay que discutir. Entiendo. Volvemos a las consecuencias. Volvemos no, ojo. Quien revela es alguien que accede ilegítimamente. Sí, bueno, pero es la consecuencia de que se haya divulgado. No. Si vos no lo divulgás, ¿cómo sabes que lo tenés? Bueno, ok. Eso es lo que por supuesto, pero digo, no habría responsabilidad ulterior del periodista que lo divulga. No estoy hablando del periodista, estoy hablando de las consecuencias de la persona que toma esa... El que le acercó ese material a... El que hace la grabación ilegal. Es la discusión sobre si Assange actuaba como periodista o como investigador. Sí. Más o menos es eso. Ahí, en la denuncia que hace el gobierno a través del Ministerio de Seguridad también está planteada la cuestión del espionaje, pero ellos plantean su hipótesis, no es que dicen. Ellos, o sea, sacan el foco de tenemos una tremenda interna en la Casa Rosada, nos estamos matando entre nosotros, capaz que acá adentro hay espionaje. No, ellos dicen el comando venezolano, boliviano, ruso. Hablan de eso, pero no es chiste. Pero además dicen, no son periodistas, dice Borges, son mercenarios. Son mercenarios, eventualmente pretende... Y hacen una descripción, ¿no? Bueno, después en todo caso lo vamos a profundizar, pero no sé, que Chiqui Tapia es alguien que no simpatiza con el gobierno, entonces es sospechoso. Bueno, Vladimir Rial, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Ustedes se pero acuerdan eso es para explicar... sobre si Santoro podía o no cometer inteligencia ilegal? Alrededor del caso de Dolores. De D'Alessio, sí. El caso de D'Alessio. La Cámara Federal de Mar del Plata dijo, los particulares no son sujetos prescriptos por la ley de inteligencia para hacer inteligencia ilegal. No se los puede acusar de inteligencia ilegal. No da con lo que penalmente se llamaría los elementos objetivos del tipo penal. Está bien. Y de hecho no se lo acusó. Claro. Bueno, el otro que zafó ahí es el fiscal. Ese dato, ¿eh? Sí. El fiscal al que le toca la denuncia del gobierno es Carlos Stornelli. ¿Y el juez? Julián Ercolini. Pero vos te acordás que Stornelli estuvo acusado posta, claro. de espionaje. ¿El sorteo dio para ahí? Y yo qué sé, me preguntás, pero... No me jodas que la bolilla cayó justo en Ercolini. Bueno, son cosas que pueden pasar. A ver, creo que está por subrogación. Sí, subroga el 12, exactamente. Y puta, cayó también igual en Ercolini. A ver, Daniel, entonces por todas las cosas que decís, es interpretación nuestra, pero por todo lo que decís, por el revoleo, por lo desprolijo, por la falta de argumentación que tiene por detrás, lo que se ve en la escena es un gobierno desesperado tratando de ver cómo contiene una situación. Es posible que sea eso. No hay seriedad en el proceder. A ver, de vuelta, yo mandaría algunas resoluciones que firman fiscales y jueces a un tribunal cerrado de concurso en la Facultad de Derecho. O de un concurso para tomar un cargo en la magistratura y ver qué notas sacan. Damián, gracias por haber venido. De nada. Lo valoramos mucho y muy lindo verte, por otra parte. Bueno, Irina, nos metemos en la causa Españolo. Da la sensación que todo esto también intenta tapar un poco esas denuncias, ¿no? La causa Andis, la causa suizo-argentina, y hoy con novedades a partir de la acción de Casanello Picardi.
Sí, bueno, yo coincido con eso. O sea, me parece que lo que están tratando es que no se hable justamente de las coimas, ¿no? Que no se hable de eso, que no se hable de las pensiones por discapacidad tampoco, ¿no? Nada de esto. ¿Qué pasó? Lo procesaron al jefe de seguridad de Nordelta, a Ariel De Vicentis. Ariel De Vicentis, hablamos de él la semana pasada porque lo habían citado a indagatoria, terminó procesado por desobediencia, estorbo de acto funcional y encubrimiento. Esos son los delitos que se le atribuyen. ¿Cómo fue la secuencia, Idi? Bueno, esto es muy interesante, porque además la verdad es que pareciera ser que Nordelta tiene una especie de sistema, es un mundo paralelo, es un estado paralelo prácticamente, ¿no? Tiene su propio sistema de autoprotección, por el cual no importa si te van a allanar, ellos creen que son inmunes, O sea, las reglas de Nordelta que son intocables. están más allá de la regla del Estado argentino. Y esto lo dice el propio De Vicentis, incluso dentro de un grupo de WhatsApp de ahí de los hombres de seguridad de Nordelta, Grupo Supervisores se llama, donde va mandando mensajes después del allanamiento. Ahora, durante el allanamiento, el hombre estaba de vacaciones y sin embargo, claro, él empezó a llamar a la garita, a las garitas, para que no dejaran pasar y que no dejaran que se efectivizara la medida, los allanamientos en la casa de los hermanos Kovalivker, que son los dueños de la droguería suizo-argentina. La policía de la ciudad les había dicho a los hombres de seguridad que estaban ahí, no pueden recibir llamadas. Ustedes no pueden hablar con nadie. En este momento se tiene que efectivizar esta medida. Bueno, mientras estaba en la garita un policía de la ciudad, al que estaba de seguridad le sonaba insistentemente el teléfono. Y le habían dicho que no podía. Le habían dicho que no podía atender y era este De Vicentis y lo atiende. No podés atender. Bueno, y le informa, están queriendo allanar, ¿no? Todo ahí adelante, todo un bochorno tremendo, un papelón. Bueno, este policía de la ciudad después terminó declarando en la causa y explicando lo que había pasado, que era que estaban violando directamente la directiva que estaban dando los policías que habían ido a hacer el procedimiento. Pero además, como si esto fuera poco, para entorpecer el allanamiento, los de seguridad de ahí de Nordelta hacen una falsa denuncia, llaman a la policía bonaerense para decir que había falsos policías tratando de hacer un allanamiento. Sí, es increíble. No, es increíble. ¿No? Es increíble. Es el Estado Plurinacional de Nordelta. Es el Estado, exactamente. Si lo contás fuera de joda, lo contás en una serie, te dicen, no, dale, no puede pasar eso. No jodas. No jodas. El guionista se fue al carajo. El guionista se fue al carajo. Para la mano. Bueno, increíble. O es una comedia, es tipo División Palermo, digamos, ¿no? ¿Una empresa de seguridad contratada? Y sí, es la seguridad de ahí, que estoy, bueno, justamente tratando de averiguar bien. Pregunto si la responsabilidad no recae también en parte sobre la empresa o Buena no, pregunta. Digamos, ¿no? Bueno, ¿qué le dice De Vicentis a los demás? Ustedes no saben cómo son las reglas acá, le dicen en ese chat que les comento. Ustedes no saben cómo son las reglas acá. Es que primero interviene el departamento de legales. Nadie acá puede dejar pasar a nadie para nada. No se puede revelar dónde vive una persona. Nosotros no tenemos que facilitarle el camino a ninguno. Esa es una de las frases. A ninguno que esté en Estado de Derecho. Claro. A ninguno que vaya con la ley bajo el brazo. Y esta es increíble. Si creen estar en Fuerte Apache o en algún otro lugar parecido, se confunden. ¿Le dijo el tipo? Sí, les dijo a su Escucha, compañero. ¿se pueden crear sociedades offshore? Es el Vaticano. Esto no es fue Nordelta. eso es Nordelta. No es el Vaticano, no es el Nordelta, es el Vaticano. Hoy decía es Daniel espectacular. Tonietti, hagamos esta aclaración, me parece muy buena aclaración. Decía Daniel, por favor no generalicemos, no creamos que todos los que vienen dentro del Nordelta son todos chorros. Y tiene razón. Tremendo. No, bueno, pero evidentemente No discriminemos. No discriminemos. pero hay un sistema para colaborar. A que no les requisen Sí. nada, Sí. que no se sepa en qué lote viven. Sí, está obligado. Claro, porque el tipo lo que les dice a sus subordinados es,
Acá la orden de allanamiento vino sin especificar a dónde iban, ¿no? Al contrario, justamente estaban buscando determinar. Claro, van y le preguntan en portería, ¿dónde vive? Pero además es una orden de requisa, es un allanamiento con orden judicial. Tremendo. ¿No? Yo sí, pienso, nosotros nos reímos, pero es brutal de cómo la justicia, lo que llamamos la justicia, o esto, digo, la dinámica del poder más que de otra cosa, ¿no? La dinámica del poder que eventualmente el que vive ahí, porque el que vive en Nordelta tiene guita, puede hacer este tipo de cuestiones. Claro. Pienso en un barrio común y corriente. Sí, andá a la Villa 31. Vos no podés andar Fuerte Apache. Andá Fuerte Apache. Por eso aparece la ¿Sabés lo que cómo pasa? se aplica de distinta vara. Hay algo que todos alguna vez tenemos que aprender, que había un programa de televisión, ¿no? Los ricos no piden permiso, muchachos. Está bien. Esto es Bueno, así. es una muestra muy gráfica. Los ricos Pero además no piden se permiso, produjo ¿no? esta imagen, encontraron esto que se ha mencionado muchas veces. Irina lo contó acá por primera vez, que había aparecido esto en la escena, cajas fuertes abiertas con Esto muchas en la bandas casa elásticas. de Jonathan Kovalipker, ¿no? El que se Que es fugó, el que logró se fugó escaparse. cerca sí. de la 1 de la mañana, ¿no? Ahora, Bueno, pero en se nuestra fuga... vida cotidiana, vos ves esta escena, en nuestra vida común, ese es el botín. O sea, lo que hay ahí ya es un botín. Es un montón de Ya plata. es un montón de guita. Claro. Este lo dejó. Las banditas Hay como $1.500. ¿Sabes lo que hago con esa guita? Estaban desordenados. La ¿Por qué lo dejó? sensación, no, la sensación que a uno le da es que el tipo agarró En el apuro. y se le volaron unos dólares que quedaron ahí con las Tremendo. gomitas. Sí, es muy fuerte la imagen. Por eso también es interesante una medida que pidieron la semana pasada, que el juez también Sebastián Casanelo, que es que se fuera a relevar todo lo que había registrado en el sistema de cámaras de Nordelta para reconstruir qué es los movimientos de ambos hermanos Claro. Kovalipker, ¿no? Bueno, no podés saber lo que pasó adentro de la casa, pero ¿sabés qué le avisaron? Esta foto está en la resolución de Sebastián Casanelo justamente para ilustrar que lo que se facilitó fue una fuga y que eso es un rastro de la fuga de alguien que se llevó algo, que se llevó el verdadero botín, no lo que para nosotros es un botín, y el otro que tenía los sobrecitos en el auto con Que los es el que después se $260.000. Jonathan Kovalipker se presentó Después de enterrar lo que se llevó de ahí, ¿no? días después, sí, además entregó tardíamente su celular. Bueno, también esa cuestión de los celulares que se entregan no sé cuántos días después. El viernes apareció el padre, Y todavía Eduardo. no los abrieron y va a ser muy difícil abrirlos. No, el de español sabemos que sí lo abrieron. No, me refiero a los de los hermanos Kovalipker. Mira, de uno de ellos que tiene un Samsung, Sí. sé que no lo pudieron abrir hasta ahora. ¿En qué están el de Eduardo Bien. Kovalipker y Jonathan? No lo sé. Bien. No entregaron igual las claves. Bueno, y Eduardo Kovalipker se presentó el viernes, el padre, con el teléfono. Sí. Mientras estaban allanando la droguería Suizo. Te digo un dato más y cierro porque me parece muy importante. Lo que pasó en ese allanamiento es que la policía se tuvo que quedar hasta la madrugada, pero entrada la madrugada, porque no querían entregar los mails. Estoy hablando de la droguería Suizo-Argentina, la misma que sacó un comunicado diciendo vamos a ponernos a disposición de la justicia, que además lo tuiteó Javier Lo hizo Milei. propio Milei. Que claro. fue el primer pronunciamiento de Milei sobre este tema, fue mostrar ese comunicado. Mirá cómo iban a colaborar, que se tuvieron que llevar toda la fuerza esa noche, la noche del viernes, porque no colaboró en nada la empresa. Va a ser muy importante, en minutos vamos a charlar con el diputado nacional Carlos D'Alessandro, que integra el bloque Coherencia, pero que originalmente fue electo para representar los intereses de la Libertad Avanza. Ya hemos conversado con él el año pasado cuando hacíamos QR en A24 y ya nos parecía muy importante su palabra. ¿Por qué? Porque conoce una enorme cantidad de cosas respecto de cómo se piensa, cómo se desarrolla el gobierno de Milei, y muchas de las cuales, esas razones son las que lo apartaron, junto con otros diputados y diputadas de ese bloque. Enseguida hablamos con él. Ahora, mientras todo esto ocurre, me impactó lo que dijo recién Hernán, que si todos estábamos observando el tema de los audios, la decisión del juez de no permitir la difusión de ese audio, el pedido de allanamiento a periodistas, el mercado estaba mirando hacia otro lugar, estaba mirando otra cosa. ¿Qué, Hernán? Bueno, estaba mirando los datos económicos y particularmente los financieros del fin de semana, porque el viernes tarde se confirmó un dato muy significativo. A ver, les armo muy escuetamente el contexto, ya lo saben porque lo venimos charlando la semana pasada. Sí. El gobierno
me lo anoto porque son tantas cosas que no me las quiero olvidar. El lunes pasado hizo encajes preventivos, ¿se acuerdan? Después convalidó el miércoles tasa de 76% para lo que le permitió a los bancos comprar LECAP, digamos, fuera del catenacho, por decirlo de algún modo. El Banco Central intervino además comprando títulos para bajar la tasa en el medio de la semana. Intervenciones en futuros récord. Y si algo faltaba, nosotros decimos la bala de plata. ¿Por qué la bala de plata? Porque era el último bastión de lo último que tenías que hacer para tratar de contener el dólar, que era vender dólares. Claro, quisieron ocultarlo detrás del hecho de que los vendió el Tesoro y no los vendió el Banco Central. Pero dale, chicos. Porque acá se abren un montón de debates muy importantes y que van en paralelo a la cuestión electoral, que es, si vos, Tesoro, que me tenés que pagar a mí los vencimientos en dólares, estás vendiendo dólares, ¿me los vas a pagar? Sencillo, sencillo. Y segundo, igual de importante diríamos, ¿y cómo es el plan económico? ¿Qué hacemos? De acá a las elecciones, ¿qué hacemos? Y después de las elecciones, ¿qué hacemos? Claro, hay vida el 27 de octubre, digamos, ¿no? Claro, porque a esta altura del partido ya no estamos discutiendo solo el resultado electoral. Claro. Hoy se conjugaron dos cosas. Esto que se confirmó el viernes tarde, fuera del horario del mercado, y la segunda cuestión fue el resultado electoral de La Libertad Avanza ayer. Las dos cosas no ayudaron para nada, el dólar saltó, hubo intervenciones en futuro, la tasa más o menos se movió entre el 40 y el 50, pero la verdad que, iba a decir una cosa no muy heterodoxa, pero muchas preguntas, podríamos decir. Muchas preguntas en el mercado. No, porque sabemos que vos las decís. Hay una parte. No. Si no, yo te ayudo, no tengo problema. Es necesario, creo que la gente entendió. De la fisonomía humana que se ha llenado de preguntas. Claro, que no está el sol. Exactamente. El mercado dijo, che, ¿esto cómo es? Bien, está todo bien. Sí. Esta especie de catenacho, me obligás a que te financie porque no te queremos financiar. Pero ahora directamente estás vendiendo dólares que me prometiste que no lo ibas a hacer nunca. O lo ibas a hacer, para ser más preciso, en el techo de la banda y me lo haces tramposo vía el Tesoro porque no llegaste al techo de la banda y me querés ocultar eso, porque en realidad lo haces para no llegar al techo de la banda, que se supone que es el programa. Ni siquiera es la pregunta por cuánto, sino la acción. Y eso, ese mensaje es muy fuerte para los mercados. Porque, a ver, vos, las políticas monetarias en particular, pero en general las políticas, tienden a anclar expectativas. Es decir, ¿qué significa eso? Y que yo te marco un rumbo para allá y vos me tenés más o menos que creer. Y si no, vamos a las piñas, pero vamos para allá. Yo tengo que intentar que vos me creas que vamos para allá. Si me lo haces a escondida y tramposamente, y nunca, ni siquiera me lo confirmás hoy, me jugás a la escondida de que en realidad no, se los vendí, pero no. Bueno, nadie le cree a la hoja de ruta del gobierno. Bien. Esta es la cuestión y la del Banco Central. Gracias, Ana. Me encantó lo de catenacho para lo de los encajes. Me encantó mucho esa imagen. No sé cómo no lo hicimos antes. Mache, hay laburo. Carlos de Alessandro, muy buenas noches. Gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Gracias por volver, de hecho. A ver, Carlos, ¿cuántas de las cosas que estás observando en este momento del gobierno, cuántas te sorprenden y cuáles no te sorprenden? A ver, si vamos por parte, la pérdida de libertad y lo que sucedió hoy con el tema del periodismo y el cercenamiento de los derechos de los periodistas en la libertad de expresión, ya no me sorprende. La Libertad Avanza ya hace un tiempo que viene mostrando síntomas de degradación institucional. Nosotros salimos expulsados de la Libertad Avanza durante el cierre de listas. En San Luis, provincia por la cual soy diputado nacional y formador del Partido de la Libertad Avanza, Distrito San Luis, nos intervinieron el domingo 17 a las 11 de la noche, entre gallos y medianoche, nos bajaron la lista y acordaron con el gobernador Claudio Poggi y el exgobernador Adolfo Rodríguez A y metieron los candidatos de la casta puntana. Por lo cual, ya en ese momento, la discusión había ascendido de tal manera que sabía que nos iba, al menos yo me iba al bloque. Y esto lo venimos notando desde hace un tiempo en el avance de Lule Menem en el manejo no solamente de la política del partido provincial, sino también en la política nacional. ¿Qué rol cumple Lule Menem, dirías vos?
Para mí Lule Menem es el armador político del Partido de la Libertad Avanza y es el armador político del gobierno del presidente Javier Milei. Es el hombre que determina si entra o ingresa alguien a un organismo estatal como funcionario o como empleado, o si se corre una silla de lugar en alguna dependencia del Estado. Y si todo pasa por Lule Menem. Estamos hablando de política. ¿Y qué rol supone usted que cumple en lo que es el manejo de las cajas? A ver, por lo que pudimos escuchar del doctor Spagnuolo en esos audios, los cuales a él lo grabaron, pero no significa que no sea verosímil, porque hace 6 o 7 meses yo había escuchado de un diputado nacional, mientras yo me quejaba, y hablo en primera persona, de los Menem y cómo se estaban manejando dentro de la Libertad Avanza. Este diputado me dice que había hablado con Spagnuolo y a Spagnuolo le habría contado que le habría llevado documentación al presidente Javier Milei, lo que implicaba que los Menem estén dentro de poco fuera del gobierno. Cuando salieron los audios, que fue... O sea, eso es lo que te... Eso es lo que me había enterado Le hace acaban de 6 llevar al meses. presidente una información sobre los Menem que los va a expulsar del gobierno de los Menem. Exactamente. Lo cual ¿Eso hace denotaba cuánto fue? ya y en fines de febrero, marzo, por ahí. Lo que sucede es que a mí me tocó ir a exponer lo que había sucedido en San Luis el domingo 17, el martes 19 en el programa de streaming donde salieron los audios de Spagnuolo. O sea, inmediatamente entré en escena. El gobierno automáticamente arma una operación política contra Marcela Pagano y contra mí después que formamos el bloque Coherencia, implicándonos como que nosotros teníamos la problemática de haber sido los difundidores de estos audios. Por eso Marcela Pagano expone que dentro de la jefatura de gabinete que maneja el doctor Guillermo Franco, hay parte de la CIDE de Parrilli trabajando como mano de obra ocupada. Esto lo contamos. En realidad no es que lo contó Pagano en la Cámara, pero Martín Granowski el viernes dijo, che, en medio de todo el escándalo con Lemoyne se pierde de vista lo que está denunciando Pagano, que es esto que cuenta Porque Carlos. el escándalo con Lemoyne fue tramado por Martín Menem para callar a Pagano, porque se vieron los mensajes de Martín Menem en el celular de Pagano, y no solamente fue Lilia Lemoyne la que se paró para estorbar a Pagano. Una práctica muy común que nos tiene acostumbrado a jueguito de jardín de infante el presidente de la Cámara de Diputados. Porque ya lo hizo con Sago para sacarlo y evitar el quórum para que se sigan tratando. Con Almirón. Con Almirón. Que sacó menos 8 puntos en Corrientes ayer domingo. ¿Pero usted recibía también esas órdenes? Vos, perdón. ¿De qué? De hacer algún no, escándalo. Porque esos se manejan en un grupo, se ve mucho más chico. Mucho más chico. A ver, Carlos, insisto con la gravedad de la denuncia de Pagano y que rescata a Martín, y ahora Carlos lo vuelve a traer, porque pasa un poco bajo radar entre tantas cosas. Que hay gente de inteligencia en el equipo de gabinete de Guillermo Franco. De hecho lo reconoce el jefe de gabinete cuando Marcela le pregunta si verdaderamente esa gente trabaja y él con dice, él. Sí y qué, prácticamente. Claro. ¿no? Entonces, nosotros preguntamos qué función cumplen. O sea, entendemos que el gobierno ha perdido la credibilidad que le había tanto costado obtener de la sociedad, que lo llevó a Javier Milei a la presidencia. El bloque que nosotros armamos con el diputado Gerardo González de Formosa, que también se vio perjudicado por las prácticas Lule Menem, porque hoy el que gobierna Formosa es Gildo Ifrán y el que maneja la Libertad Avanza es su suegro, que en el 2023 fue electo por tercera vez consecutivo en la ciudad de Lomita como intendente. En San Luis, bueno, Adolfo Rodríguez Sá y Claudio Poggi manejan la Libertad Avanza. Y en Mendoza, de donde es la diputada Arrieta, que también pertenece al bloque Coherencia, la está manejando Cornejo, que ayer se fue a festejar con Valdés que la Libertad Avanza había perdido. Entonces, por eso nosotros decimos que somos coherentes, porque nosotros venimos, y ya no estamos hablando de casta, ni de derecha, ni de izquierda. Nosotros venimos a pelear contra la corrupción, contra este sistema aceitado que sigue funcionando en este gobierno, y contra todo lo que atenta contra los argentinos de bien. Y los argentinos de bien somos todos los que estamos trabajando día a día para que esto salga adelante. Pensemos lo que pensemos. Pensemos lo que pensemos, basta de izquierda o derecha. O sea, si el kirchnerismo comete un hecho de corrupción, está tan mal como si lo comete la Libertad Avanza. A ver, Carlos, tengo que preguntarte esto. Ustedes se van, o en tu caso particular, te vas de la Libertad Avanza
porque te hacen esa en San Luis o porque estás viendo todo esto, que hay un esquema de corrupción? Entiendo que las dos son razones posibles. El esquema de corrupción se dispara a partir de los audios de Spagnuolo, porque hasta ahí cada uno de nosotros, armando el territorio provincial, como lo armé en mayo para poder obtener 2 diputados provinciales, 3 concejales y una intendencia, sin el respaldo de la Libertad Avanza, porque tuvimos que ir por afuera porque no teníamos el partido, armar el partido es una vocación muy grande de un ciudadano y sobre todo de los ciudadanos que nos acompañaron en San Luis. Los pibes que recorrieron toda la provincia para juntar cada ficha de adhesión y cada ficha de afiliación, para que vengan estos sátrapas de la noche a la mañana e intervengan la libertad. A ver si entendemos la virulencia con la que nos estamos manejando institucional. El artículo 38 de la Constitución Nacional dice que los partidos políticos provinciales tenemos la posibilidad y la oportunidad de nombrar a nuestros candidatos en nuestra provincia. No estamos de acuerdo que vengan de Buenos Aires Karina Milei y Lule Menem a ponernos los candidatos. Diputado, perdón, recién dijo que los hechos de corrupción se dispararon cuando salieron los audios de Spagnuolo. Y se ve claramente que se salen disparados en el momento de Spagnuolo, porque a partir del momento que salió el audio de Spagnuolo, se ve una catarata de denuncia de funcionarios del PAMI de La Plata, de funcionarios del PAMI Santiago del Estero, de funcionarios del PAMI del Chaco, allanamiento del Chaco. Usted también dijo que esto desde marzo, desde febrero, marzo... Lo que yo dije es que le habrían llevado una carpeta al presidente Javier Milei con documentación que implicaba que los Menem no tenían que estar mal en el gobierno. Ahora me preguntás qué decía esa carpeta, qué decía esa documentación. No, pues me he quedado sonando eso en la cabeza. Carlos, no, si hubiese sabido que era esto, lo denunciaba yo en la justicia. Perfecto. Hacia él entró del espacio de la Libertad Avanza. Te llevo un poquitito antes de lo de Spagnuolo, pero creo que tiene que ver con el tema. No había discusión respecto del recorte a las pensiones de discapacidad, a todo lo que es el presupuesto de discapacidad. Si algo apunta a este gobierno es al debilitamiento de las instituciones. Nosotros venimos discutiendo ya hace mucho tiempo que no estamos de acuerdo de apretar el botón rojo, que significa negativo en la Cámara de Diputados, o el verde, sin discutir antes en las reuniones del bloque. Claro. Ahora, estamos enfrente de alguien que no respeta la libertad. La Libertad Avanza no es la Libertad Avanza, es la Libertad Traza, porque cercena los derechos de libertad. La falta de categoría a la hora de buscar los candidatos a diputados nacionales que van a representar el 26 de octubre hace que los tipos que vengan y se sienten en esa banca no piensen. Y lo único que le importa al Ejecutivo es que apriete el botón que a ellos les interesa. Mañana te mandan un proyecto de ley para vender la Argentina y la vendemos. Entonces, cuando nosotros nos encolumnamos... No des ideas, por favor. Cuando nosotros nos encolumnamos atrás de las ideas de la libertad, es para trabajar para los argentinos. Es porque verdaderamente estamos cansados de la corrupción. Es porque verdaderamente sabemos que la corrupción mata y que las coimas terminan siendo el desequilibrio fiscal que tanto apunta el presidente Javier Milei. Ahora, la falta de política en este gobierno, de buena política, es notoria. Podemos estar de acuerdo, todos los que estamos en esta mesa, de cuál es la situación en la política económica, sí o no, porque por ahí a usted no le parece bien y a mí sí. Ahora, seguramente que los 4 que estamos en esta mesa estamos de acuerdo que la corrupción está mal, sea kirchnerismo o sea la Libertad Avanza. Carlos, ¿ves posible que que el gobierno decida, que Javier Milei y Karina Milei decidan que Lule Menem sea un fusible en esta situación? Cuando empecé el martes 19 a pasear por los canales de televisión y los streaming, dije que estaba levantando la voz y gritando porque necesitaba que el presidente se despierte, porque él mandó a despertar a los leones, intentando confiar en él y pensando que no le había llegado. Ahora, 2 semanas después, y después de la carta que hice hoy, abierta a la ciudadanía y que la publiqué en mis redes sociales, estoy seguro que ya escuchó de este tema. Y si esta decisión es seguir durmiendo y esquilmando los corderos de la Libertad Avanza, nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros vinimos desde el bloque de Coherencia a levantar las banderas que los argentinos necesitan. Ya no confías en Milei. Y cada vez confío menos, porque la confianza es algo que se gana de a gramo y se pierde al kilo. Y esto se ha convertido en un costal roto. ¿Karina Milei es el mismo esquema que Lule Menem?
Karina Milei era persona de confianza del presidente. Yo creo que no podemos hacer una comparación porque Lule Menem viene trabajando en la política argentina desde el año 83 sin parar. Entonces, el apellido Menem ya viene ligado a hechos de corrupción en el pasado y Milei decía en la campaña que con los mismos de siempre no íbamos a tener distintos resultados. Bueno, lo está demostrando. Pero entonces si lo corren a Lule y te llama Karina. Y me dice a mí qué tenemos que hacer. Y yo creo que es una decisión... A ver, en democracia un presidente electo, excepto el presidente, los funcionarios de ahí para abajo, son todos fusibles. ¿Pero no te hace ruido? Sí, obvio que me hace ruido. Por eso es el grado de desconfianza que ya tenemos y la vehemencia con la que lo expresamos. Porque esto empezó de menos a más. O sea, yo empecé hablando de lo que estaba pasando, llamándole la atención al presidente, intentar que Karina, o sea, no fingía demencia, estaba creyendo en las personas que nos conducían. Ahora, a 15 días de haber empezado este rally por todos los medios de comunicación, intentando que el gobierno se alerte y ya pidiendo el reseteo del gabinete en materia política, quiero aclarar esto, en materia política, sea cual sea el funcionario que se ve afectado, porque hoy estuve reunido con el gobernador de Salta y con todo el bloque Coherencia, después de la carta que hice abierta la mañana. Y con el gobernador de Salta hablamos de institucionalidad, de democracia, de gobernabilidad y de la importancia de las provincias en el respaldo que tuvo el presidente Javier Milei durante todo este año y medio. Diputado, usted ahora, ya viendo, como diría Caruso, viendo esta escena, es una frase muy de Pablo, ¿usted no le hace ruido ahora aquellas denuncias de Pallarol sobre que Karina Milei le pidió plata para hacer el bastón, o las denuncias que había durante las candidaturas que decían que había que poner 10.000, 15.000 dólares para entrar en las candidaturas de la Libertad Avanza? El Libra para tener reuniones con Milei. Para tener reuniones con Milei había que poner 10.000 dólares, que la entrada era por Karina. ¿No le retumba todo esto en la cabeza? De las candidaturas intenté interiorizarme porque nosotros en San Luis tuvimos 2 candidaturas a diputados nacionales y 2 candidaturas a diputados a senador. Eran puestos importantes en la política argentina. Y el dinero que pusimos, tanto los 2 candidatos, la candidata a senadora y el candidato a senadora, Abdala y Arrascaeta, y en mi caso, que fue para la logística, para hacer un poco más de boleta, porque con las boletas que manda, o el dinero que mandaban no alcanzaba, lo pusimos en nuestro bolsillo. Cuando yo pregunté acá, los diputados nacionales, te aseguro que ninguno compró la candidatura. No sé lo que habrá pasado en provincia con el armado de la provincia de Buenos Aires. La pregunta de Mariano para cerrar. ¿Te resulta verosímil que Karina cobrara un 3% de retorno? Es lo que dice Spagnolo y lo veo verosímil el dicho y en el sentido que fue estos audios conseguidos. Ahora, hay que probar que esos audios son reales, como dice el gobierno, pero pues ya el gobierno los admitió. Ante el silencio, bueno, pero lo que pasa... dijo, Spagnolo miente, no es que dijo esos audios, no es Spagnolo, dijo Spagnolo miente. Spagnolo miente, hay que Claro. escuchar que dice Spagnolo, porque ahí Spagnolo estaba haciendo... No, pero digo que el gobierno ya admitió que los audios eran reales. Lo que dice es que los audios son reales, pero Spagnolo miente. Si es verosímil o no verosímil, cuanto más silencio tiene el gobierno. Por ejemplo, algo que me preocupó hoy, que hayan cercenado la expresión de la libertad de prensa. Porque no se van. Ahí me acaba de llegar que mañana los audios los va a pasar un canal uruguayo a las 9 de la mañana. Ahora, si no tienen nada que ocultar, ¿cuál es el problema que se escuche lo que tienen que decir? Carlos, gracias por haber venido. Gracias a usted. Que esté muy bien. Nos vamos a ir a una tanda y cuando volvamos lo mencionamos en la apertura del programa. Hoy se cumplen 3 años del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Irina nos va a contar, por supuesto, los elementos más importantes de la causa, de lo que se investigó y de lo que no se investigó y se sigue sin investigar. Pero con Diego Stulbarg, autor de un libro más que interesante, El temblor de las ideas, buscar una salida donde no la hay, vamos a hablar o lo vamos a preguntar qué es lo que significa ese intento de asesinato en este esquema. Es decir, a partir de ese hecho, ¿qué otras cosas nos dice ese intento de asesinato de las cosas que estamos viviendo y nos están pasando, yo les diría, como comunidad? Todo eso después de la tanda, ya venimos.
En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno. Seguro que estás contento. Ganaron el domingo. O como Laura. ¿Ya está funcionando la máquina nueva? Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos, acreditación por CBU dentro de las 48 horas, mínimos requisitos, cuotas fijas en pesos, rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado en la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ay, no, miedo. Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Bueno, muy bien, seguimos en QR hasta las 12 de la noche. Queremos contarles, vieron que el viernes no estuvimos al aire, había que hacer algunas reformas acá en el estudio.
Estamos muy contentos por la mejora de la iluminación, porque hay, bueno, nada, otras cosas que hacen mucho mejor QR en el día a día y que se vea, por supuesto, un poco mejor, así que gracias por eso. Bueno, Irina Hauser, ya lo vamos a presentar a Diego Studwart, es politólogo, es docente y, como les dije, es autor del libro El temblor de las ideas, buscar una salida donde no la hay. Vamos a reflexionar con él qué significó y qué significa hoy, a 3 años del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, insisto en esta escena. Pero Irina, a ver, repasemos un poco las claves de la investigación, las claves de la causa. Se está llevando adelante un juicio o una parte de las cosas que han sido enjuiciadas en momentos ya del último, de los alegatos. Perdón, de los alegatos. Estamos en etapa de alegatos en el juicio. Vos estás haciendo una descripción que es crucial acá. La causa o las causas, sí, está todo fragmentado. Y cuando el Poder Judicial fragmenta es porque no se quiere llegar a la verdad. Acá hay 2 causas distintas y las 2 están fragmentadas. El hecho material sobre el intento de magnicidio está filmado. Fernando Sabag Montiel, que es el principal acusado, está sentado en el banquillo. Estamos en etapa de alegatos, como dijiste recién. Brenda Uliarte, que era su novia en ese momento, más que su cómplice, porque planificó con él, digo, no es una simple partícipe, planificó con él el atentado, también está acusada. Esta es una parte que elevó la jueza María Eugenia Capuchetti a juicio. El juicio ya se pudieron escuchar los alegatos de la Fiscalía y de la querella de Cristina Fernández de Kirchner. Hubo una sorpresa con esto porque ambos coincidieron en que para acusar a Gabriel Carrizo, que era el tercer implicado, el dueño del emprendimiento de copos de azúcar que utilizaba esta pareja para hacer una forma de inteligencia bastante berreta en la zona de la casa de Cristina, bueno, que para él que no había elementos para acusarlo, y Cristina accedió a esto. En el caso de sus abogados le dijeron, bueno, ¿te parece bien? Y ella dijo, si no hay elementos para acusar, no hagan con el Poder Judicial lo que yo no he querido que hagan conmigo. Claro. No hagamos una utilización política, y Gabriel Carrizo ya está en su casa, porque no hay acusación. Falta que aleguen las defensas. Hasta ahora hubo pedidos de pena de 15 años de parte de la querella para ambos, de prisión, y de parte de la Fiscalía una unificación de penas en el caso de Sabag Montiel de 19 años de prisión y para Brenda Uliarte de 14 años. Esto es el hecho material. Sí. Durante el juicio, igual, sobre el hecho material pasaron cosas muy interesantes, como por ejemplo que se pudo ver claramente toda la trama de violencia previa al atentado. En los relatos de los testigos, tanto del lado de Cristina, su entorno, los militantes, todo el mundo, como del lado de los acusados, e incluso algunos insospechados, algunos que hoy forman parte del ecosistema libertario de trolls y todo el ecosistema digital, ¿no? Que fueron gente que durante mucho tiempo, antes del atentado, desde la época de la pandemia por lo menos, te doy un nombre conocido, por ejemplo el Presto, bueno, fueron personas que se dedicaron a infundir o incitar violencia desde algunas plataformas. Esta es una parte y se vio en el juicio, veremos qué hace el tribunal oral con todo esto. También se pide que se trate el caso como un femicidio. Capuchetti se quedó con la autoría intelectual. El único imputado es Gerardo Milman, pero fue borrado de la carátula de la causa. Igual sigue imputado. Pero Capuchetti, que quedó muy comprometida en las audiencias orales, ese es otro tema, que las irregularidades cometidas por la jueza quedaron muy expuestas en las audiencias del juicio oral, como por ejemplo lo que pasó con el teléfono de Sabag Montiel, que terminó dañado sin cadena de custodia, enviado por la jueza en pésimas condiciones. Y hace 3 años que tiene la causa con la pista de la autoría intelectual y todavía estamos esperando que se conozcan en eso, Iri, porque en ninguna situación de estas características pasaría tan livianamente como ha ocurrido que se deteriore hasta el punto de no saber cuál es su contenido el teléfono del tipo que quiso gatillar en la cabeza de Cristina. Eso pasó en las primeras 24 horas. Tremendo. Entonces, es doblemente grave y es muy loco que no haya habido consecuencias para la jueza, ¿no?
No pasó nada. Hasta que no pasó que en el juicio oral empezó a hablar su custodia, los peritos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que recibieron el celular, un perito de la Policía Federal que dijo, y a mí me hicieron peritar el teléfono adentro del juzgado cuando se acababa de cortar la luz, ¿no? Cosas de ese tipo. Bueno, eso se vio en el juicio, también veremos si el tribunal denuncia algo. Otra cosa importante que se dijo en el juicio es que ni Sabac Montiel ni Brenda Uliarte están locos. Eso después le podemos hablar con Diego, que yo sé que tiene una mirada sobre esto. Y seguramente vamos a volver sobre el caso mientras charlemos con Diego. No quiero dejar pasar el tema del financiamiento. Bueno, a ese otro iba. Yo te dije que estaba todo fragmentado. Nunca se quiso juntar la causa donde se investiga a una organización que se llamó Revolución Federal, una agrupación de ultraderecha muy violenta que hacía acciones en las calles con elementos como una guillotina, como bolsas antorchas. Mortuorias, no, las bolsas mortuorias no fueron de ellos. ¿Ah, no era de ellos? No, no. Las orcas, las antorchas y la guillotina. Las bolsas mortuorias fueron de una agrupación que fue... No, pero ¿sabes qué? Es que fue todo un sistema que se fue alimentando con el tiempo de pequeños grupos que tenían características similares, que compartían algunas cosas, y una cosa común y constante era atacar a Cristina en sus discursos. Entonces, parece que no, pero sí, tienen alguna vinculación. Y los integrantes de Revolución Federal han sido procesados por incitación a la violencia, pero está comprobadísimo que recibieron plata del grupo Caputo. De Caputo Hermanos, una empresa de emprendimientos inmobiliarios que manejan los hermanos del ministro de Economía. Todos los hermanos, menos él, que es ministro de Economía. Te digo más, Claudio Caputo, que era un escribano que falleció, que es el padre de Santiago Caputo, era la escribanía que se encargaba de los papeles de Caputo Hermanos. Así que bueno, ahí están entrelazadas una serie de situaciones que son muy dudosas. Pero lo que se sabe, porque hay un peritaje contable de la Corte de los peritos contadores, es que se pagó un 20% de más por un trabajo de carpintería que era imposible que esta gente pudiera cumplir. Jonathan Morel era el que tenía la famosa carpintería en Boulogne, donde un día pasó como... ¿Quién no sale a pasar por Boulogne un sábado a la mañana? Sobre todo si vivís en un barrio privado. A buscar carpintería para todo el hotel para todo un hotel en Anielo, que queda a 1.200 kilómetros. Y además, bueno, sos un ilustre desconocido como Morel que acababa de aprender carpintería por YouTube. Bueno, pero eso pasó, eso está comprobado. La hipótesis acá es que se financió la violencia. Creo que es bastante claro. ¿Eso se sigue investigando? Bueno, ¿qué pasó con eso? El juez Marcelo Martínez Giorgi hace unas semanas dijo, voy a elevar a juicio la parte de la incitación a la violencia. Y lo otro me lo quedo yo. Por eso te digo, el mecanismo se repite, siempre lo mismo. Recuerdo, y lo traigo a la memoria, a Néstor Espósito, que en Desiguales había hecho una línea de tiempo que mostraba cómo cuando se hacían determinados giros económicos había una acción concreta de Revolución Federal. Bueno, y después del atentado se acabó todo. El primer día que Revolución Federal sale a la calle a hacer una manifestación, después de presentarse en las redes sociales, fue el 25 de mayo de 2022. La primera factura, que era la factura número 1 de una de las socias de Jonathan Morel, la 1, fue el día anterior, el 24 de mayo. Y dejaron de pagarles unos días antes del atentado. ¿Cómo andás, Diego? Buenas noches. ¿Cómo va? Gracias por estar acá. No, gracias por invitarme. Varias preguntas. Ahora te vamos a preguntar qué es el temblor de las ideas. Pero cuando hablamos del atentado contra Cristina, ¿de qué otras cosas estamos hablando? Los golpes que llaman a la puerta, ¿no? Nos enteramos que habían personas dispuestas a pasar al acto con un arma en la mano. Eso no es tan habitual en el proceso político del 83 en adelante. No es que no hubiera habido casos, pero no es tan habitual. Y Sabac Montiel y el grupo que atentó contra Cristina, y esto lo sé sobre todo por leer el libro de Irina, porque ella cita el peritaje psiquiátrico, son personas que, como dijo Irina, no pueden ser explicadas como locos o como inimputables o como parte de algún tipo de anormalidad psíquica, sino que están insertos en un proceso político que poco tiempo después del atentado llegó al gobierno. A mí me resulta desconcertante cómo se separa el intento de matar a Cristina de la estrategia general con que La Libertad Avanza llegó al gobierno.
Yo entiendo que desde el punto de vista de personas que dicen llegamos democráticamente al gobierno, no es reivindicable un acto armado. Sin embargo, la socialidad, yo diría incluso el peritaje psíquico que se hace, donde se dice estas personas tienen, bueno, exageraciones, rasgos exagerados desde el punto de vista psíquico, son personas mesiánicas, pero son personas que deben hacerse responsables de sus actos. A mí me parece que pasaría en el mismo apto psíquico que los demás miembros del gobierno actual y que en otras circunstancias Sabac Montiel perfectamente podría haber sido parte del gabinete. Me quiero quedar con esto. Vos decís que de una manera no recomendable estamos separando demasiado el contexto, lo que llevó efectivamente al atentado contra Cristina, del modo en que la libertad avanza. Exactamente, eso estoy diciendo, que es parte del mismo fenómeno general de la política argentina. No fue un atentado que viene exactamente de lo que hubiéramos esperado como derecha golpista. No estamos hablando del aparato militar, no estamos hablando de ninguno de los enemigos previsibles para la democracia, ese es el repaso del 83 en adelante, no son los carapintadas. Te digo esto porque el 2 de septiembre, cuando estábamos en Plaza de Mayo, fuimos espontáneamente a Plaza de Mayo todos y en otras ciudades del país, por el automatismo de defensa de la democracia. Cuando pasa una conmoción de ese tipo, vamos a Plaza de Mayo. Pero yo creo que ya en Plaza de Mayo nos preguntábamos, ¿qué es esto? ¿Quiénes son los que han actuado de esta manera? Y nos pusimos frenéticamente a advertir, investigando, que acá apareció una generación o parte de una generación que no eran solamente un grupito de personas infectadas por Internet y quizás por una conspiración orgánica más amplia que no se conoce, sino que era parte de hay toda una parte de la sociedad que acompañó sistemáticamente, después en el terreno electoral y después en el terreno de las políticas públicas, a un movimiento del cual yo no dudaría en inscribir de Sabac Montiel al presidente de la Nación, como parte de un fenómeno político, me refiero. Entiendo. O sea, fuimos a esa plaza sin entender muy bien qué era lo que estaba pasando. Me parece que en esa plaza nos dimos cuenta de varias cosas. Una es que esa manifestación, por muchos que fuéramos, no alcanzaba a reunir la fuerza para bloquear el fenómeno político que se armaba. En partes, porque ya era un fenómeno de redes, porque ya era un fenómeno digital, porque creo que tardamos bastante en entender el tipo de fuerza que nos estaba desafiando, ¿no? Y creo que todavía hoy un movimiento político, fue también un movimiento cultural que se insertó que se metió ahí en el corazón de mucha gente, ¿no? Es un balance que tenemos de los pésimos gobiernos anteriores, claro, más anteriores no, de ese gobierno, porque Cristina era vicepresidenta de ese gobierno, que estaba gobernando. Sí, la desolación que causó ese pésimo gobierno. Ese gobierno, la pandemia, el macrismo, la instalación de estas tecnologías a la distancia, que son ya un capitalismo de aplicación que regula la fuerza de trabajo de una parte importantísima del país, pero que además regula los vínculos de manera tal que la presencia del cuerpo ya no es necesaria para una cantidad de mediaciones que antes las hacíamos cuerpo presente. Sí, antes te agarrabas a piña, ahora te bloquean en Twitter. Bueno, y para los procesos de pago, para las relaciones amorosas, para las relaciones sexuales, para las relaciones laborales, hay una mutación que se está estudiando y además no estamos ante un fenómeno solo argentino, también se ha dicho mucho. Global. Todo ese proceso es cultural, todo ese proceso obedece a una transformación del capitalismo y también tiene una manera argentina de transformarse en una organización política, ¿no? Y a mí me parece que hay que pensar todo esto como organización política. Y Diego, son 3 años del atentado a Cristina, 1 año y medio, un poco más, del gobierno de Javier Milei. ¿Y crees que ya estamos entendiendo, estamos leyendo un poco mejor de qué se trata o todavía no? Yo creo que estamos entendiendo mejor quiénes son ellos. No sé si ya tenemos claro quiénes somos nosotros en esta nueva fase. ¿Cómo sería eso? Bueno, hemos estudiado mucho a estos personajes, hemos visto cómo tienen una actitud de ofensiva, tienen una actitud de combate, tienen una actitud radicalizada, sabemos cuáles son los grupos económicos, ya tenemos muchos años de estudiar ese armado. El diagnóstico está. El diagnóstico yo creo que lo podemos mejorar siempre, pero sí, me parece que no estamos tan desorientados como hace 2 años. La pregunta de quiénes somos nosotros hoy me parece que todavía no la tenemos tan clara. Quiero decir, cómo se organizan, lo voy a decir así, cómo se organizan 3 elementos importantes. ¿Cuál es la reacción a la proscripción de Cristina? Y al frente, digamos, cómo se organiza el frente antiproscripción que va de la izquierda al kirchnerismo. Es decir, cómo eso puede servir para advertir que la democracia ya no es lo que fue entre el 83 y el 2023, que ya no estamos en ese sentido de una democracia plena. Eso es un dato no menor. Y muchas veces en la competencia electoral no se lo ponen en el centro como se debería.
En 6 de diciembre del 2022, Cristina Kirchner dijo que el Estado estaba paralelizado, que la justicia estaba tomada por la mafia y que las corporaciones argentinas adoptan a los líderes populares como mascotas. Eso se dijo luego de muchos años de gobiernos progresistas. Entonces, ese diagnóstico lo considero vigente. Creo que muchas veces la política actúa como si eso no se hubiera dicho, como si Milei no hubiera ganado, y los automatismos no dan cuenta del hecho de que la democracia está profundamente afectada. Esto es un elemento. Segundo elemento, contamos hoy en la Argentina con un activismo que está defendiendo el mínimo material desgastado, el cual ya no podemos hablar de ciudadanía. Me refiero a Garrahan, me refiero a las jubilaciones, a cosas, materialidad mínima sin la cual ya no se puede hablar de ciudadanía y tampoco de democracia. Entonces ahí hay un segundo elemento de quiénes somos nosotros hoy. Y un tercer elemento que me parece que haber que pensar es el ausentismo electoral. El crecimiento, vamos a ver si se confirma en elecciones nacionales, pero por ahora el crecimiento del hecho de que para una parte creciente de la población, luego de lo que ocurrió en los últimos años, la democracia política no invita inmediatamente a participar por ese medio. Todos estos elementos me llenan de preguntas sobre quiénes somos nosotros hoy, quiero decir, quiénes somos con relación al discurso de la democracia, quiénes somos en relación a las prácticas de resistencia que nos pueden permitir defender esa ciudadanía común, y quiénes somos en el sentido de cómo vamos a responder y cómo vamos a recuperar la capacidad de transformación política. ¿Y qué estás viendo en quienes tienen que representar eso? Digo, partidos políticos, sindicatos u otro tipo de organizaciones. Yo veo de todo, pero me gustaría quedarme con un elemento, que es lo que viene planteando en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario el Partido de la Ciudad Futura, que es una consigna que me parece, viniendo de ellos y conociendo las prácticas que tienen ellos, me parece muy orientador. Es la idea que la unidad no es una respuesta sin renovación, y sin renovación de prácticas. Entonces, esa manera de plantear las cosas me parece muy orientadora. La unidad política, a mí me parece que si la entendemos como unidad del peronismo, etcétera, se mostró ineficaz ya en el 2023 y no me parece que de por sí traiga ninguna posibilidad política nueva. Y ojo, que no tener posibilidad política nueva después de que ganó Milei, por más que el gobierno de Milei se descomponga, nos advierte de un problema bastante serio, en el sentido de que la sociedad argentina tiene muchos problemas que resolver y no puede darse el lujo de no hacerlo. Pero la idea de renovación de prácticas, o sea, no solo de nombres, no solo de edades, sino de renovación de prácticas, ojalá pueda cumplir un papel en el proceso político inmediato. Diego, escribiste El temblor de las ideas, buscar una salida donde no la hay. Me imagino que muy buena parte de nuestra audiencia te escucha y está con muchas ganas de leer. ¿Qué es esto? ¿Qué quisiste escribir? ¿Por qué aparece Kafka en el medio? ¿Y por qué aparece el libro de Irina, presa muerta, también involucrado? Bueno, porque el libro de Irina, como lo decía antes, para mí es muy orientador en tratar de entender cómo fue este periodo de pospandemia, que es un periodo en el cual, como dijo Mariano recién, no solo político, sino desde el punto de vista cultural, aparece una primera novedad, que son las performers callejeras, ¿no? Ya no hechas desde la contracultura, sino ahora hechas desde un nuevo neofascismo, derecha extrema, pongámosle el nombre que les parezca más adecuado. Ahí hay una inversión, Y lo que ocurre después, primero, me parece que nos colocó a todos en una situación en donde nuestras bibliotecas están por lo menos temblando, por no decir que no las podemos leer como las leíamos previamente. Si las ideas están temblando porque tiemblan los cuerpos, porque tiembla la materialidad en la que existimos. Buscar una salida donde no la hay está inspirado un poquito en Kafka, en La Metamorfosis, que es lo más conocido de Kafka. Gregorio Samsa se levanta una mañana, después de una noche inquietante, tuvo sueños tumultuosos, y cuando se quiere poner la camisa para salir rápido a trabajar, tiene 800 patitas y tiene un caparazón en la espalda. Y tarda mucho su conciencia en darse cuenta que no va a poder ir a trabajar, ni va a poder explicarle a la hermana ni al padre nada, porque se convirtió en un insecto repugnante. ¿Sabes que Borges decía que la metamorfosis no es la traducción adecuada de la palabra alemana que usa Kafka? La palabra es la transformación. A mí me impactó el hecho de que mientras nosotros seguíamos hablando como si fuéramos Gregorio Samsa de que vamos a transformar la realidad nos había transformado a nosotros, a nuestras espaldas y mientras dormíamos. Nos hemos convertido efectivamente en un insecto bastante repugnante y queda la pregunta, ¿somos capaces de conectar con las potencias de este bicho?
¿podemos hacer de este bicho una posibilidad de algo o no? Yo prefiero planteármelo así porque creo que el lenguaje tiene que estar pegado a la realidad y no ser verso, no sé. Diego, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Es parte del equipo de Daniel Tonietti, lo pueden escuchar además en sus intervenciones en la 530. Siempre es muy interesante y desafiante escucharlo. Gracias en serio. Nos vamos a ir a una pausa. Mañana es el Día de la Industria. Hernán Lecher nos va a contar en qué andamos respecto de la industria en nuestro país en este momento Milei. En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno. Seguro que estás contento. Ganaron el domingo. O como Laura. ¿Ya está funcionando la máquina nueva? Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos, acreditación por CBU dentro de las 48 horas, mínimos requisitos, cuotas fijas en pesos, rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Bienvenido a toda Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com.
Muy bien, seguimos en QR y como les decíamos mañana, Día de la Industria, se ocupa del cuadro del momento Hernán Lecher. Bueno, podríamos preguntarle a cualquiera que nos está viendo del otro lado qué te parece, cómo nos encuentra la industria en este momento. Y la respuesta sería, creo que bastante sencilla y todos y todas acertarían en que podríamos decir... Es muy buena la portada. Hay poco para festejar. Esta es una muy buena ilustración del momento, ¿no? Es decir, feliz Día de la Industria y no queda nada. Casi podríamos decir un escenario absolutamente devastado. Y los datos los vamos a repasar rápidamente. Los hemos venido haciendo aquí en el programa. Vamos a repasarlos para ilustrar. Bueno, a ver, la industria, ¿qué onda? ¿En qué momento está? ¿Cómo nos encuentra? Bueno, complicado. Te diría, a contramano de lo que dijo Francos hace unos días atrás, que dijo que la industria se estaba recuperando. Bueno, fíjate cómo nos encuentra el promedio del 2025, incluso por debajo, 2 puntos por debajo del año pasado, que ya era horrible. Tiene sus fluctuaciones, naturalmente, pero el escenario en promedio está lejos de asimilarse de repente al 23 o al 22, a cualquiera de esos años. Cuando ves el uso de la capacidad instalada, Pablo, yo no me dejo de sorprender, 50% de uso, es decir, la mitad de las máquinas es lo más anticapitalista que puede existir, la mitad de las máquinas paradas. Y salvo, si no me equivoco, petróleo, todos los sectores en rojo y muy, muy abajo. Sigamos, pasemos rápidamente a la siguiente cuestión. Esto tiene que ver sobre todo con las políticas públicas vinculadas a la producción. Uno podría decir, el presupuesto es esto, ¿no? Donde dejan los dedos marcados. Claro. ¿No? Porque esta es la decisión tuya. Bueno, recortes fenomenales, desde el 76% a casi el 30% en los distintos partidas, el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero, de Propiedad Intelectual, Nacional de Semillas, el INTA y el INTI, 2 organismos que hemos debatido mucho. Fíjate que si bien finalmente el Senado lo sacó del desmantelamiento que pretendía hacer el gobierno, igual del recorte no se escaparon, el Instituto Nacional de Agua y directamente la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, que prácticamente dejó de existir. Claro. Y de hecho dejó de existir la Secretaría, ahora existe una subsecretaría, la PYME ya no existe más y demás, ¿no? O sea, hay una escasa apuesta, diríamos nula apuesta, a la cuestión productiva. Pasemos, este es un mini resumen de un montón de cosas que ya vimos. Fíjate, en el sector metalúrgico, despidos por doquier. Bien, fábricas en Bragado, Asindar, despidos en empresas de calefactores, de 30 años de antigüedad, digamos. No estábamos hablando de empresas, viste, que andaban tecleando y qué sé yo. Estamos, o que se tiraron a la pileta. Acá hay historia, digamos, ¿no? Sí, o grandes como Asindar. Claro. No es una pyme chiquitita, también hay pymes. En el sector textil podríamos decir. Y en el caso de Asindar vos tenés inmediatamente lo que significa eso para Villa Constitución. Sí, exactamente. El impacto directo en la población, digamos, ¿no? Sí, por lo que mueve en términos de ciudad y el impacto que tiene además sobre el resto de las actividades. Claro. Y la caída de la actividad. En lo textil, que le pega de lleno al sector y le pega de lleno además a enclaves, porque en general el sector textil está concentrado en algunos lugares. Veo Mar del Plata, veo Catamarca, La Rioja, lugares donde han invertido, apostado al sector y francamente están muy en retroceso. Pasemos, metalúrgico, textil, te decía, agregale el sector automotriz y forestal. Fíjate cómo, bueno, el sector automotriz con suspensiones prácticamente en todas las terminales, Scania, Toyota, bueno, en fin, distintas terminales automotrices, todas con problemas, crisis en la forestal aquí en Misiones, también en la industria Monte Carlo y en la papelera. Esto muy afectado además este sector, Pablo, por la importación, sobre todo el sector papelero, por la importación o las importaciones y la apertura importadora. Si vos me decís cuáles son los golpes brutales que le pegan a la industria, caída de ventas y apertura importadora, agregale el costo de servicios, pasemos rápidamente hacia el final. Es un combo mortal, ¿no? Es un combo mortal. Material de construcción y químico. Fíjate que te traje 6 sectores. Podrías traer cualquiera. Terrible, Hernán, son obituarios estos. Sí. Es tremendo. Lamentablemente sí. Ferrum, empresa grande, importante en la Argentina. Clariant o Petroquímica Río Tercero, también empresas que tienen historia, ¿viste? Que
no son empresas que se fundaron ayer y la calcularon mal. Y finalmente, para cerrar, te resumo con algunos datos globales de lo que tiene que ver con el impacto sobre el conjunto de los trabajadores industriales. Casi 40.000 menos. ¿Sabés que en los últimos 3 meses el empleo registrado privado se había reducido unos 115.000 y ahora estamos en 100.000? Es decir, se generaron unos 15.000 puestos de trabajo. Uy, qué bien. Bueno, en esto no. Eran de 37 pasó a 39. Es decir, la industria, pase lo que pase, va para atrás. Y además mirá la línea, ¿no? Mirá dónde se estaciona o dónde empieza a encontrar una meseta, pero de dónde viene, la famosa L. Y acá, fíjate nuevamente la caída. Te digo que en lo que tiene que ver con, estamos a mayo, en estos datos, junio, julio y agosto, me animo a aseverar que el resultado es peor claramente negativo. Y sí, peor al que tenías. Y finalmente la cantidad de empresas que desaparecieron también no deja de sorprenderme. 1.500 empresas menos industriales. Tremendo. Tranquilo. También, acá directamente ni se meseta, sigue cayendo, lo cual no deja de ilustrar este Día de la Industria, insisto, con nada para festejar y con datos realmente muy magros. Clarísimo, Hernán. Además lo venimos haciendo permanentemente con Hernán y con Guido. Una pregunta respecto a la dirigencia industrial. ¿Qué es lo que va a decir mañana? Porque va bastante en silencio si uno tiene en cuenta el deterioro y la destrucción. Sí, frente a este nivel de deterioro, de destrucción de la industria, uno tendría que reconocer algún testimonio, alguien que haya pegado un grito, una queja al aire, y no tenemos ese recuerdo. No, creo que mañana la UIA no lo invita a Milei y creo que eso es un montón, creo que es un esfuerzo fenomenal. La última vez le había dicho que la industria se había desarrollado en base al robo al sector agropecuario. Y creo que varios lo aplaudieron. Mañana también hay un encuentro de los gremios industriales de CECIRA, la Confederación de Gremios Industriales, que vienen hace rato muy preocupados por esto. ¿Sabés que hoy repasaba el primer informe de CECIRA de mayo del 24? Dijo todo esto. Claro. Anticipadamente. Dijeron, mirá que todo. Crónica de un industricida anunciado, podríamos decir. Nos vamos esta noche con un scroll. Creo que tenemos solo uno. No sé, la producción va a sorprender. Río de Janeiro. No estoy escuchando, ¿puede ser le erraron al botón? Ahora sí, nos vamos a Río de Janeiro. ¿Por qué? A ver. No, no te puedo creer. No te puedo creer que estamos exportando el hit del invierno, ¿no? Podríamos decir. Tremendo. 3%. 3% de exportación. Tremendo, ¿eh? Bueno, gran hallazgo, muy buen escroleo. Vieron que cuando estas cosas empiezan a ocurrir y se viralizan y se difunden de esta manera, algo dice, ¿no? En algún punto. Como decíamos, se ha creado una marca. Es la marca, el 3, es la marca de la queja, de la representación de la oposición a estas políticas o lo que está pasando. No necesariamente un partido político, pero sí de muy buena parte de la sociedad que venía sufriendo y aceptando y encontrándole alguna razón, y evidentemente acá encuentro una bandera para decir que ya no más. ¿Hasta dónde llegará? Por supuesto no lo sabemos, ¿no? ¿Cómo saber? Nos vamos en la semana además previa a las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Abrazo grande, Irina, gracias por estar. Chao, Mariano. Chao, Pablito. El viernes nos vemos con vos. Ponele.